Durante años creí que la vida adulta era una suma de pequeñas certezas, una cuenta que pagar cada mes, un abrazo en la noche, la seguridad de que alguien más sostendría la mitad del peso cuando yo no pudiera. Me presento. Tengo 30 y tantos, trabajo estable dentro de una oficina que no me apasiona, pero que me permite pagar lo básico, y una historia larga de compromisos que comencé a tejer a los veintitantos con quien creía que era mi compañero. Antes de que todo se rompiera, mi mundo estaba hecho de rutinas mesuradas. Café negro en la mañana, un tren a primera hora, llamadas cortas a su voz al mediodía para coordinar la cena. Habíamos compartido un departamento comprado a medias con préstamos. Habíamos decidido cuentas, impuestos, compras grandes y pequeñas. El tono de mi vida era sereno, anclado en una confianza que no consideré frágil, porque nunca tuve motivos visibles para cuestionarla. Frase que marcó el tono. Confiaba en que dos manos siempre valen más que una, y no supe que una puede sostener y al mismo tiempo esconder. Mis relaciones más importantes giraban alrededor de ese núcleo compartido. Sus padres me veían como parte de la familia y los míos le ofrecían una bienvenida cálida. Mis amigas contaban con nosotros como pareja estable, y yo me sentía afortunada por tener un compañero con quien soñar proyectos pequeños, un viaje cada año, una reforma pendiente, la bicicleta que quería comprar en verano. La rutina era minuciosa. Yo llevaba las cuentas del supermercado y del hogar. Él se encargaba de las facturas mayores y del vehículo. Esa repartición se hizo por comodidad más que por principio, porque en la práctica era la manera en que cada uno manejaba sus fortalezas. Al principio, la coordinación funcionaba así. Yo revisaba los extractos y le pasaba recordatorios no como control sino como ayuda. Él se encargaba de las transferencias y de ir a hacer filas cuando una factura requería presencia física. Esa dinámica empezó a mostrar pequeñas señales de tensión, que por inercia o por deseo de mantener la calma minimicé. Noté que algunas notificaciones llegaban tarde por su parte, que cuando le pedía confirmación de pagos demoraba en contestar. Él decía que estaba liado con trabajo o que lo había dejado para la noche. Sentí un ligero cosquilleo de molestia. Un borde punzante que traté con humor y con una paciencia que con el tiempo me pidió más de lo que debería. El primer estallido del conflicto fue una oleada fría, que llegó un día antes de que venciera el alquiler. Fue una tarde cargada de ruidos cotidianos, el zumbido de la nevera, el tintineo de la taza al ponerla en el fregadero, la luz que se filtraba por las persianas. Recibió un mensaje que no esperaba. No voy a reproducir palabras, pero recuerdo el tono, acusatorio, seco, como si alguien señalara mi responsabilidad por algo que en mi mente compartíamos. Me dijo que yo había gastado todo y que teníamos que arreglárnoslas. La palabra acusación cayó sobre mí como lluvia helada. Intenté mantener la calma. Revisé mi dinero, abrí la aplicación del banco y todo parecía en orden hasta que vi el número rojo de los pendientes, el cargo del alquiler sin cubrir. Sentí que el suelo se abría. Desde nuestra división de responsabilidades. Yo no debía pagar esa parte. Él era el encargado de hacer la transferencia la noche anterior. La primera sensación fue incredulidad. Tal vez un error, pensé. Llamé, esperando escuchar ruido, una excusa, la confirmación de que lo solucionaría en minutos. No hubo llamada, hubo silencio, y más tarde, una acusación más tajante sobre mis supuestos gastos. La pérdida del equilibrio fue inmediata. Mi cuerpo se tensó, mi respiración se volvió corta, y una mezcla de vergüenza y enfado comenzó a burbujear. La sensación de traición no se medía solo en lo monetario, sino en la idea de que alguien con quien compartía una vida podía lanzar una culpa que me dejaba sola ante una puerta cerrada, y una notificación de desalojo al alcance de una semana. A partir de ese momento, la situación escaló en formas que no había anticipado. Lo que empezó como una falta puntual se convirtió en una serie de injusticias que me afectaron en lo social, en lo laboral y en lo emocional. Mi jefe notó mi distracción y me preguntó si estaba bien. Respondí con respuestas planas que ocultaban noches de insomnio. Mis amigas empezaron a pedirme calma y a ofrecer ayuda, pero había una vergüenza que me impedía abrir del todo mi experiencia. Sentía que admitir que me habían dejado con las cuentas era admitir una negligencia mía. Por la mañana, al caminar hacia el trabajo, veía nuestras sombras reflejadas en los escaparates y me preguntaba cómo podíamos haber llegado allí. Por su parte, él mantenía una actitud evasiva. Aparecía en la casa en momentos y se iba. En otros, había explicaciones a medias y una tendencia a culpar circunstancias externas. En lo práctico, la presión aumentó. Llamadas de la inmobiliaria que buscaban confirmación del pague. El rumor de que si no se regularizaba la situación, habría una multa. Proveedores a quienes habíamos dado domiciliación y ahora exigían respuesta. Mis familiares comenzaron a plantear la posibilidad de que me mudara con alguien,
o que reorganizara mis finanzas por completo. La tensión se volvió pública en pequeños círculos. Conocidos que ofrecían consejos, memes que me recordaban que la vida continúa, y la sensación constante de que la injusticia se hacía más grande mientras yo trataba de subsanar el daño con recursos limitados. En la escalada, se sumaron detalles que fueron cerrando el cerco. Un recibo de tarjeta de crédito que no reconocía apareció en mi buzón. Transferencias extrañas que parecían pequeñas al principio, cientos aquí, 200 allá, pero que sumadas representaban quincenas de salario. La incomodidad se convirtió en certeza cuando noté que las cuentas que pensaba conjuntas estaban siendo manipuladas unilateralmente. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Había miradas de complicidad matizadas con preocupación, y yo me sentía observada por algo que parecía un mancha en mi nombre. Incluso laboralmente noté un efecto en cadena. La distracción me costó un proyecto importante, no por incompetencia, sino por la energía que tuve que invertir en resolver asuntos domésticos que se colaban en las horas de trabajo. Empecé a dormir por tramos, despertando con el corazón encogido. Las conversaciones con él se limitaron a justificaciones. A veces lloraba en silencio en el baño, limpiando mis manos como quien intenta borrar evidencia. Había días en que la injusticia se manifestaba en gestos pequeños pero devastadores. Yo iba al cajero y el saldo no alcanzaba para la compra prevista. Él ya no preguntaba por mi día. La intimidad se deterioró hasta ser un espacio de tensión constante. El punto de quiebre llegó como una madrugada sin estrellas, cuando ya no pude sostener la ambigüedad y decidí revisar con calma lo que hasta entonces había mirado por encima. Abrí el correo electrónico, bajé extractos bancarios que no había investigado a fondo porque creía en la confianza. Empecé a seguir una cadena de movimientos que, para mi sorpresa, no iban a cuentas dudosas, sino a cuentas que solo él controlaba. En las primeras lecturas pensé en errores administrativos. Después vi patrones, transferencias programadas, pagos etiquetados como remesas, montos que coincidían con compras conjuntas y que en realidad desaparecían sin una explicación. Sentí que mi cuerpo se volvía ligero y pesado al mismo tiempo, como si cada descubrimiento fuera arrancando capas de una máscara que creía conocer. Me invadió una mezcla compleja, furia contenida, dolor punzante, el vértigo de saber que había vivido y planificado desde una versión parcial de la verdad. Recordé noches en que me decía a mí misma que estaba exagerando. Y ahora, las piezas encajaban con una frialdad que me obligó a mirar hacia atrás con ojos diferentes. El giro fue emocional y práctico. No era solo una discusión por el alquiler, sino una muestra de que la confianza había sido utilizada como cobertura para apropiaciones y evasiones. Con la claridad vino la decisión. No fue un acto impulsivo, sino la culminación de noches de cálculo, de llamadas a amigos que me ofrecieron un colchón temporal, de revisar opciones legales, de pedir cuentas a la bancaria. Tomé medidas concretas, cambié contraseñas, pedí extractos detallados, contacté a la entidad financiera para solicitar bloqueos preventivos y asesoría. En lo íntimo, sentí una descarga que me recorrió la espalda y que me dejó con un frío distinto al de la impotencia, un frío de resolución. Le pedí que explicara las transferencias. Su falta de explicación fue la confirmación que necesitaba. La confrontación fue breve y sin estridencias. No busqué exponerlo ante terceros. Lo que quería era cerrar un ciclo con hechos. Le pedí que se fuera y organicé la logística para que no quedara en el departamento quien había comprometido nuestra convivencia. No hubo gritos ostentosos, solo el sonido de sus pasos alejándose y el eco de un espacio que debía recomenzar. La decisión me dejó un vacío enorme, porque no era solo la ausencia física de alguien, sino la pérdida de una historia compartida, planes, fotos en la pared, objetos que hablaban de unos otros que ya no existía. Tras su partida vinieron las consecuencias, que ya había anticipado parcialmente, pero que dolieron en su concreción. Financiera y materialmente, tuve que enfrentar cuentas atrasadas, que no eran exclusivamente culpa mía, pero que recaían en mis hombros por la cotidianidad de nuestras responsabilidades. Tuve que renegociar con la inmobiliaria, pagar parte del alquiler con el dinero que pude reunir y aceptar una multa que, a pesar de mi justificación, resultó inevitable. Algunos amigos se pusieron del lado de la evidencia y me ofrecieron ayuda emocional y económica. Otros, por incomodidad, se distanciaron. Mis padres se involucraron más de lo que me hubiera gustado, ayudándome a reorganizar pagos y a buscar alternativas habitacionales. En el trabajo, hice explicaciones prudentes sobre mi rendimiento. Encontré comprensión en algunos compañeros y rigidez en otros. Legalmente, los procesos fueron lentos. Denuncias por apropiación indebida requieren pruebas, y reunir documentos que demuestren el patrón de transferencias fue tarea de semanas. Fue un tiempo de trámites y de esperar llamadas. También hubo pequeñas humillaciones. Ver noticias sobre fraudes financieros y sentir que mi caso era una más en una pila anónima.
o recibir comentarios en voz baja en cafeterías que yo imaginaba dirigidos a mí. Lo más difícil fue recomponer el sentido de confianza en mí misma. Había noches en las que me miraba al espejo y no reconocía a la persona que había permitido que la responsabilidad compartida se transformara en un desequilibrio aprovechado. Empecé a asistir a terapia porque sabía que necesitaba más que números para sanar. Necesitaba verbalizar, sin justificaciones. Necesitaba entender por qué había normalizado ciertas evasiones. En la terapia trabajé en límites, en el reconocimiento de señales tempranas, en mi tendencia a minimizar la incomodidad para mantener la paz. También aprendí a distinguir entre culpa y responsabilidad. Yo no había planeado ser dejada con las cuentas, pero sí debía asumir la parte que me correspondía para reconstruir mi vida. Fui aprendiendo a hacer presupuestos reales, a manejar cuentas conjuntas con protocolos de seguridad, a separar finanzas personales de gastos compartidos. Reforcé mi red de apoyo, amigas que se convirtieron en contención emocional, colegas que me ofrecieron oportunidades de trabajo extra, familiares que me abrieron espacios temporales. La acción decisiva tuvo un componente práctico y un componente simbólico. Prácticamente hice trámites para recuperar parte de lo sustraído cuando fue posible. Presenté la documentación al banco, seguí el proceso legal y reclamé el reembolso de algunas transferencias que, por irregularidades administrativas, pudieron ser revertidas. Renuncié a proyectar una convivencia que estaba dañada, cerré cuentas conjuntas y abrí una propia. Simbólicamente, me mudé a un lugar más pequeño, un departamento con ventana orientada al este, donde la luz de la mañana me obligaba a despertar con claridad y no con el peso de preguntas sin respuesta. En esa mudanza, empaqué no solo objetos, sino también memorias, fotografías que decidí guardar en una caja, cartas que dejé leer al viento y que no quise volver a leer. Hice listas, presupuestos, busqué alquileres, negocié contratos y lentamente fui creando espacios que respondían únicamente a mis necesidades. En el proceso me permití sentir rabia sin censura, tristeza sin etiqueta, y después de semanas, la rabia fue transformando su energía en acción. Cursos de manejo financiero, asesoría legal, redes de mujeres que habían pasado por situaciones similares y que compartían estrategias prácticas. El cierre fue uno de esos silencios que no es vacío sino completo. Las consecuencias para todos los implicados se manifestaron de maneras distintas. Él tuvo que responder ante reclamos legales y familiares. Hubo conversaciones incómodas entre quienes alguna vez celebraron nuestra pareja. Algunas amistades se reorganizaron. Mi familia respiró y a la vez cambió la forma en la que me ofrecía su apoyo. Para mí, el cierre no fue un acto dramático, sino la acumulación de pequeños pasos que me devolvieron una agencia perdida. Aprendí a fijar límites claros en mis relaciones siguientes, a verificar y a no delegar ciegamente lo que afecta a mi vida. No busqué moralejas, solo concreciones. El pago del primer mes en mi nuevo lugar, la devolución parcial de transferencias, la carta de mi banco con el registro de las gestiones. Emocionalmente, hubo días en que me sorprendía riendo con facilidad, y eso fue un indicador silencioso de que algo en mi interior se acomodaba. Volví a planear viajes pequeños, a comprar una planta que ahora cuido con devoción, y a tomar decisiones sin buscar validación inmediata. Hoy escribo desde la calma que no es ausencia de dolor, sino la presencia de resiliencia. He aprendido a leer señales y a preguntar, a pedir cuentas no con desconfianza automática, sino con la certeza de que mi tranquilidad no debe depender de la buena voluntad ajena. Sigo con terapias, con lecturas, con finanzas ordenadas y con el descubrimiento de facetas de mí que estaban adormecidas, una capacidad de negociación, un músculo para la autonomía, una voz para reclamar lo que es justo. La consecuencia última fue dolorosa. Perdí una relación, la comodidad de un equipo con el que había pensado compartir el futuro. Pero también hubo liberación tangible. Volví a creer en mi capacidad de reconstrucción, en mi criterio para seleccionar compañía y en la importancia de sostener límites. Cierro este capítulo con una sensación más clara de quién soy y de qué puedo sostener por mí misma, con la certeza de que algunas pérdidas son, en su devenir, el terreno donde se plantan nuevas certezas.